En el día de ayer, específicamente ayer en la tarde, tuvimos la oportunidad de escuchar un comentarista que parecía ser abogado y que trataba el tema de las excepciones o de las instituciones que deben ser exceptuadas cuando se condenen algunos delitos en el Código Penal. Y decía, que por cierto no conocíamos eso, que las iglesias estaban exentas y no podían o no debían de ser incluidas en ningún tipo de demanda en el Código Penal por algunos de los delitos. Y él decía que la palabra era muy amplia, que aquí se conoce por iglesia como Iglesia Católica y la Iglesia Cristiana, es decir, todos seguidores de Jesús, pero que existen otras iglesias, las orientales, que son iglesias y que están presentes, al punto de que si las cosas siguen como van, ya en Haití tenemos 14 mezquitas, 14, lo que quiere decir que no dilatamos en tener algunas mezquitas. Pero existen otros movimientos que uno realmente no conocen su estatus legal. Personas que propugnan por una forma de vida no necesariamente religiosa, pero que a veces tiene mucho en común, porque si usted coge los 10 mandamientos, encuentra que la violación de algunos de ellos está en todos los códigos penales, ¿verdad? Matar y muchísimas cosas de esas. Ahora, nosotros teníamos planeado hoy invitar desde hace días al doctor Ángel Luis Fernández. El doctor Fernández es un médico, es psiquiatra, una parte de la población lo conoce y es presidente de una fundación. Personalmente, yo no he tenido la oportunidad, a pesar de que ha estado 2 veces ya con nosotros, de conocer cuál es la esencia de lo que él quiere, lo que predica y lo que quiere para su país. Cuando un camarógrafo vio el nombre del doctor Fernández, dice, ¡ay! Ese señor cree en los extraterrestres, dijo alguien. Digo, pero es bueno porque yo también. Dice, no, él va más allá de la creencia. Él tiene conceptos muy claros sobre el particular. Y coincide, porque en estos días unos legisladores norteamericanos le pidieron al gobierno que dé a conocer ya algunos de las investigaciones que han hecho sobre objetos no identificados. Nosotros no vamos a hablar de OVNI hoy, sino que quisiéramos hablar de la 10ª Conferencia Mundial de la Paz y de la Luz, con el doctor Ángel Luis Fernández, y que nos cuente, primero, cuál es el objetivo de la conferencia, qué trata esa conferencia, quién la patrocina y cuál es la esencia de la Fundación de la Luz y de la Paz. Doctor, gracias y perdone la introducción tan larga sobre usted. Adelante, cuéntenos. Gracias, doctor. Estar de nuevo aquí en el programa y sobre todo pues para hablar de este tema que para nosotros es tan crucial, ¿no? Porque la conferencia entra en su 10º aniversario, es decir, hemos hecho 9 antes. Las 7 primeras han sido presenciales en distintos lugares y
a raíz de la pandemia se convirtió en una conferencia virtual. Pero este año, con motivo de la 10ª conferencia, estamos reentrando otra vez a la conferencia en parte presencial en algunos países. Es decir, es una conferencia internacional, pero que se genera desde aquí a través de la Fundación 1 a 1. Nuestra fundación se concentra fundamentalmente en rescatar y promover todo lo que tenga que ver con los valores humanos fundamentales. Por eso se llama así, o sea, de la paz entendemos por paz todo lo que tiene que ver con la paz de la convivencia, y entendemos por luz todo lo que se relaciona con la luz del conocimiento, ¿no? Entonces estas son dos funciones de esta fundación muy importantes, ¿no? Sobre todo en un momento en que vemos que la convivencia se está deshilachando por momentos. Vemos en todo el mundo, yo viajo constantemente por todo el mundo, ¿no? Y en todas partes es igual, o sea, se está destruyendo el concepto de familia. La familia ya no es lo que decían antes, la célula unitaria de la sociedad. Dele un poquito para atrás, doctor. El concepto de paz suyo no solamente se refiere a la guerra y a la paz, sino eso va hasta el ser humano, hasta el interior de una persona. La paz de la convivencia. Es decir, convivimos en paz, se convive en paz en las familias. Ya estamos cansados de ver lo que sucede, cómo la familia se ha ido... Sí, que hay paz familiar. Que haya paz familiar. Que haya paz porque familiar. no la hay. O sea, estamos en una situación curiosa en la cual pues un número alarmante de familias son tan solo convivientes, es decir, viven bajo el mismo techo pero no se relacionan. Es decir, están en el mismo lugar, pues, los hogares se han convertido en una suerte de pensiones, ¿no? Donde viven y duermen algunos, pues no tienen vinculación. Los padres no saben del todo lo que pasa con sus hijos, no tienen control sobre ellos. Los hijos están aislados, están contentos con tener una habitación y como en seres fundamentales, pues lo único que necesitan es un teléfono celular, una tableta, un ordenador, un juego Xbox o Nintendo y un televisor y poco más. Y ya últimamente pues logran conseguir una neverita para tener ellos allí lo suficiente. Ellos se autoabastecen, ellos se preparan el sándwich de jamón y queso y no necesitan más. Sus padres no saben nada, ellos no saben nada de sus padres. Es muy habitual que, lamentablemente, que no sepan en qué trabaja el padre o qué hace, que no sepan el nombre de su bisabuelo, ni qué hizo, ni dónde está, ¿no? Entonces esta es la situación en la que estamos, ¿no? Es decir, es como el reinado de lo zafio, ¿no? Entonces nosotros vamos en la otra línea, estamos 180 grados al sur, intentando funcionar a ese nivel, sobre todo para, en fin, poner los cimientos necesarios a nuestro nivel, valga la redundancia, que permita pues una convivencia mejor, en paz, tranquila, y sobre todo una salida de ese reino funesto de la mediocridad. Doctor, y en esta época no se debe de tomar en cuenta que a veces lo económico influye mucho en la ruptura de esa paz y del distanciamiento entre aquellos esposos, hijos, es decir, que en una pequeña unidad, que es la pequeña unidad familiar, la más pequeña, no hay paz. Lo económico puede ser lo que está influyendo. Influye, lo que pasa es que hay que mirar retrospectivamente, uno no puede divorciarse del pasado. Hubo un pasado, por ejemplo, en mi caso, hablo por mí, yo conocí un tiempo, el tiempo de mis abuelos, con quienes yo iba en alguna ocasión a pasar las vacaciones. Ellos vivían en un lugar en España, en una aldea, y allí en aquel sitio se funcionaba no bajo la economía del trueque, sino bajo la economía de la solidaridad. La economía del trueque sigue estando en vigor, ¿sí? Porque a fin de cuentas... Esa fue la primera forma de negocio. No, sí, sigue siendo. O sea, la economía del trueque, que más da cambiar una pera por una manzana
que cambiar una pera por 2 pesos. Es lo mismo. Eso es lo económico. Exactamente igual. Eso es la economía financiera, ¿no? Doctor, y el individualismo, inclúyalo ahí, el individualismo de esta época, ¿es un mal o es irremediable que cada quien busca lo que le convenga? Bueno, eso es legítimo. Nosotros tenemos que reconocernos a nosotros mismos y tenemos que desarrollar esto que a veces lo presentan como algo negativo, el desarrollo del ego. En realidad no lo es. O sea, uno tiene que conocerse a sí mismo. Es decir, ¿cómo pretende uno conocer a los demás? ¿Cómo pretende uno descargar un camión que no ha sido cargado? Es decir, para descargar ladrillos es necesario que el camión tenga ladrillos cargados, ¿no? Para descargar opiniones es necesario estar cargado de información. Si no se está cargado de información, no se pueden descargar opiniones, ¿no? Porque una persona sin información es una persona sin opinión. Para descargar amor, tú tienes que estar cargado de amor. Y eso pasa por una situación que es el conocimiento de uno mismo. Si uno no se conoce a sí mismo, desconoce también todas las posibilidades que tiene. Entonces es imprescindible conocerse, saber cómo se reacciona frente a X estímulos, ¿no? Y después viene lo demás. Pero primero uno mismo, ¿no? Como hacen en las aerolíneas, es decir, cuando te están enseñando a colocar la mascarilla, lo primero que te dicen, si tienes un niño al lado o una persona ya de edad, te dicen primero la tuya. Primero te colocas la tuya y luego sigue el resto, pero no al revés. Entonces esto hay que desarrollarlo, ¿no? Y la Fundación trabaja en eso, ¿no? Trabaja en eso, que bueno, está vinculado con eso que yo llamo la salida de la mediocridad. Es decir, se vive, y es bastante general y lamentable, ¿no? Se vive en un mundo de mediocridad, donde incluso, pues, los dirigentes políticos, sociales, económicos, culturales, son ellos mismos mediocres. Entonces, eso es lo que va a resultar de todo esto, ¿no? Bien, por un lado esto, perdón, sí. y por el otro, pues lo de la luz, me refería a la luz del conocimiento, o sea, hay que conocer, es necesario conocer, perdón. Sí. Doctor, entonces, podemos deducir, o podemos a partir de la idea que usted nos dice, comenzar a entender de que la conflictividad no es parte del estado natural del hombre. No, no lo es. No lo es para nada. Pero hay diferencias. La situación de conflicto viene en principio motivada por los verdaderos maestros del pueblo, ¿no? Sí. También hay que rescatar, habría que rescatar la figura del maestro. ¿Quiénes son los maestros del pueblo? Los maestros del pueblo, ustedes son los maestros del pueblo. En un momento la figura más influyente de una comunidad. Sí. Pero ¿quiénes son hoy, aparte de los políticos? ¿Quiénes? Sí. Todos los que, como ustedes, están en los medios de comunicación. Usted hablaba de las escuelas. Y uno dice que yo digo que a veces uno de los grandes problemas que hay en los barrios, y quizás, no sé si estamos pensando igual, que antes la escuela o el club deportivo era quizás el centro de pensamiento del barrio. Sí. Pero de un momento a otro se convierte en el colmado. Sí, sí. Sí, bueno, ya saben que antes incluso, pues antes de las escuelas, estaban las instituciones religiosas de las que se hablaba antes. En estos minutos, usted ha dado a conocer algunas ideas que no es vuelta al pasado, sino que siempre han estado presentes. Por ejemplo, usted habló que usted no puede descargar lo que no ha cargado, incluyendo información. Eso es un axioma matemático. Usted habló, te conoce hasta a ti mismo. Eso es viejísimo. Igual que, creo que hay hasta un mandamiento que dice que al prójimo lo que uno le desea para uno, es decir, una labor. Y conócete a ti mismo y además hacer por el prójimo lo que uno espera que el prójimo haga por uno. Eso es convivencia, eso es paz. ¿Es así? Pues sí, lo que sucede es que también se ha dado una gran prevalencia al concepto de ciudad. Incluso todavía pues quedan muchos sociólogos que postulan el comportamiento gregario de los seres humanos y
Yo no estoy de acuerdo en eso. O sea, yo creo que el ser humano tiene que desarrollar primero su individualidad y tiene que funcionar en su entorno, pero primero él. Entonces hablamos de individualidad, no de gregarismo, ¿no? El hecho de estar concentrados en ciudades, ¿no? Y más que concentrados, yo me atrevería a decir que hacinados en ciudades, esto tiene implicaciones. Sí. Tiene implicaciones porque al final las ciudades, no sé cómo lo verán ustedes, pero yo veo las ciudades pues como una especie de cementerios donde demasiadas personas viven en nichos, ¿no? En verdaderos nichos habitacionales que no son distintos de los otros, de los mortuorios, ¿no? Excepto en tamaño, ¿no? Entonces esta situación existe. Es decir, si uno está hacinado, si estás congregado en un sitio, es inevitable pues compararse, es inevitable hablar del otro, es inevitable criticar al otro, es inevitable querer ser más que el otro. O sea, entonces, ¿cómo se evita eso? Antes o después habrá que volver al campo, a los orígenes. Esto es totalmente artificial. Las ciudades, hay grupos importantes de economistas prestigiosos que hace mucho tiempo que están lanzando esa voz de alarma. Las ciudades son caras de mantener, sí, son inhóspitas, se desarrollan demasiadas actitudes beligerantes. La ciudad no ayuda en nada, ¿no? Absolutamente en nada. Y sobre todo hay algo importantísimo que la ciudad pondera como crucial, que es el sentimiento de competitividad. No hay nada que haga más daño al ser humano que la competitividad. Tener que competir, tener que ganar al otro. Ahora hay niños nuevos que están planteando eso. ¿Por qué razón unos tienen que ganar y otros tienen que perder? ¿Quién escribe la historia? ¿La historia se le reconoce algo al perdedor o la escribe el ganador? ¿No? El ganador es que escribe todo. ¿A dónde vamos con eso? Dile a Kelvin. Doctor, usted acaba de decir al comienzo de su presentación que las conferencias se hacían presenciales y que a posterior de la pandemia tuvo que hacerse virtuales. Eso quiere decir, habían conferencias antes y después. Le pregunto, ¿hasta qué punto en la evaluación que ustedes han hecho se le puede atribuir, como se le atribuye a muchas cosas a la pandemia, esas desviaciones que hay en las familias? Si la pandemia tuvo algo que ver con eso y, para que me responda ahí mismo, en un mundo de tantas incapacidades, ¿cómo la Fundación trabaja el tema de la luz del conocimiento? La pandemia aceleró ese tipo de situación, pero la cuestión viene de antes, ¿no? O sea, no fue a raíz de la pandemia, viene de antes. Entonces la Fundación es originalmente dominicana. Ahora tenemos en este momento otras 6 fundaciones con estatuto jurídico legal en otros tantos países y delegaciones en 24 países, ¿no? Pero con personalidad jurídico legal en 7 países en este momento, ¿no? Y trabajamos desde aquí. De hecho, muchas veces comentamos eso y yo creo, lejos de falsas modestias, yo creo que somos la institución más internacional que tiene el país. Pues estamos constantemente por todas partes, o sea, nos invitan de todo el mundo, vamos a todas partes a dar conferencias, seminarios, etcétera. Y lo que estamos haciendo, coyunturalmente se hace desde aquí, pues porque esto fue creado aquí y algunos estamos aquí. Pero lo que estamos haciendo es para todo el mundo, o sea, no para Dominicana exclusivamente, es para todo el mundo. Y para eso pues vamos publicando constantemente. La Fundación es muy rica en publicaciones. Curiosamente, antes de entrar aquí hablábamos de esto, de mira qué curioso que estamos aquí en revista 110, ¿no? Y 2 de mis libros al respecto son 111, ¿no? O sea que, estos 2 libros constituyen un poco pues, el corazón de todo lo que estamos haciendo. Son 111 valores universales, que son los que entendemos que habría que desarrollar, constituyen el activo, y 111 lastres, lo que hay que eliminar, ¿no? Que constituyen el pasivo, ¿no?
Entonces así funcionamos, ¿no? Esta conferencia es especial, primero porque por primera vez vamos a tener 72 horas ininterrumpidas de transmisiones, de ponencias, talleres, mesas redondas, etcétera, y un día de postconferencia, estamos hablando del 23, 24 y 25 de agosto próximo, y el 26, un día de postconferencia, o sea que es mucho más. Sí. Sí, exacto. Entonces traemos a los mejores ponentes del mundo. O sea, quienes vienen, quienes participan, no son personas normales, son los mejores ponentes, ¿no? En su rama, en su especialidad, ¿no? Y este año, pues, para celebrar esta situación, pues vamos a hacer eso, o sea, 72 horas sin parar. Naturalmente, los que se inscriben van a poder ver eso cuando ellos lo deseen, porque queda grabado, ¿no? Entonces, hemos previsto también que a cada persona inscrita de cualquier lugar del mundo se le va, bueno, va a tener esas 72 horas, 80 en realidad, se le va a regalar un libro sobre el liderazgo emocional natural, se le va a regalar un álbum también musical y lo más importante es que la conferencia, a los que asistan, hemos gestionado con 3 universidades la expedición de un título de diplomatura de asociado. Entonces hay 3 universidades, una de República Dominicana, otra de México y otra de Estados Unidos, que avalan el título y lo firman, ¿no? Y lo expiden, ¿no? Y bueno, pues el resto es esperar que la gente se sensibilice, que vea el programa y que se dé cuenta que se les está poniendo en un fin de semana pues todo un contenido, un desarrollo que pudiera llevar hasta un año, ¿no? Bien. Doctor, todas esas cosas es muy difícil encontrar una persona que diga no estoy de acuerdo, porque con la paz todo el mundo por lo menos dice que está. ¿Cuál es la forma de hacer que eso llegue a donde tiene que llegar fuera de eventos de ese tipo? Bueno, pues porque no queremos que se quede... Esto es lo que nosotros... ¿Perdón? Sí, que esto es lo que nosotros intentamos, hacerlo llegar pues a todos los lugares posibles, ¿no? No es fácil. No es fácil porque nosotros hasta este momento pues estamos funcionando en base a nuestros propios recursos, ¿no? No es fácil. No es fácil y a veces pues llegamos a pensar, digo, estos son conceptos que nos interesan a nosotros, pero que no interesan a muchos más. Y como eso no compite con nadie, ¿cuáles son los grupos, las religiones, los sectores que coinciden con esas ideas? Yo lo plantearía al revés. Al revés. ¿A quiénes son ellos los que ¿Quiénes son los que no coinciden? Que den un paso al frente, los que no coinciden. Porque estamos hablando de algo general, de aspectos puntuales generales, o sea, que todo el mundo puede entender. Estamos hablando de algo que podemos utilizar en la vida diaria, ¿no? O sea, es algo para todos, es un alimento no solamente social y cultural, sino que es un alimento espiritual también, a pesar de que esto no tiene nada que ver, ninguna conexión con grupos religiosos, ni políticos, ni con credos, de nada, o sea, es simplemente libertad. Proclamamos una libertad, ¿no? Usted hablaba antes, por ejemplo, de los mandamientos y a algunos de nosotros siempre nos ha llamado eso la atención. O sea, me estás hablando por un lado de libre albedrío, de que soy libre para hacer y a la vez me pides mandamientos. ¿En qué quedamos? O sea, no solo es poco serio, ¿no?, sino que es un elemento que atenta contra la propia dignidad de alguien, ¿no? ¿Soy libre o no lo soy? Sí, pero esa es la base de cuando te dicen a ti, eres un ser creado, sí. ¿Por qué te crearon mal? ¿Por qué no te crearon bien? Entonces dice, no, te dieron el libre albedrío para que tú elijas tu camino. No, yo no entiendo. No, yo diría que crearon bien, lo que pasa es que luego cambiaron las circunstancias. ¿Al creador le cambiaron las circunstancias? No, bueno, al creador, según dicen algunos textos, pues también, o sea, hacen que el creador se equivoque. Bien. Porque el creador, pues, crea
a unos primeros seres y luego dice, bueno, pues en fin, me equivoqué, no me salieron bien, tengo que eliminarlos, voy a mandar un diluvio. No me salieron bien ninguno. Pero se olvidan de decir que no debieron salir bien tampoco las plantas ni los animales, porque los borra a todos. Sí. Entonces estamos hablando como de un error, se equivocó. Luego seguimos más adelante y ese creador nos encontramos con que elige a un pueblo, no se sabe con qué criterios, el pueblo de Dios, y entonces en un momento dado vuelve a reclamar una equivocación que se le escapó, no le salieron bien, hay que circuncidarlos a ellos, porque eso no debió ser así. Y entonces, bueno, pues no hay problema, lo hacemos nosotros aquí en casa con una navaja de barbero y no hay problema alguno, ¿no? Entonces, bueno, nosotros estamos muy alejados de Doctor, todo mire, esto, ¿no? una de las razones por las que nosotros creemos en que lo que usted cree, lo cree de muy buena fe y con mucha convicción, es que si usted estuviese en un consultorio ejerciendo la psiquiatría, yo estoy seguro que le fuera económicamente mejor que hacer lo que está haciendo ahora. Bueno, sin pero duda. mucho más, pero es por convicción. Sin duda, lo que pasa es que yo eso ya lo hice. Sí, pero quiero decirle que, yo entiendo, tengo amigos psiquiatras y sé que la profesión es medio aburrida también después de ciertos años de ejercicio. Sí, debe haber una repetición. Doctor, mire, nosotros tenemos unos minutos que le queremos dar para que usted le diga a la gente, porque si usted tuviera los medios, fuera muy sencillo, convencer los medios para difundir la paz sería fácil, pero desgraciadamente los medios. Nosotros tenemos una opinión de las pocas veces que la persona que tiene en su poder más medios y la persona que tiene quizás de los 5 tenedores de fortuna más grandes de este país, emitió un juicio que nosotros lo único que queremos es ponérselo y que usted nos diga, eso es posible o eso no es posible. Él no se va a poner bravo porque usted le juzgue ese pronunciamiento. Yo quiero pedirle a Kelvin que nos ponga un pronunciamiento que hiciera Pepín Corripio sobre la riqueza y el uso de la riqueza. Uno no es dueño de lo que tiene. Yo soy una persona desengañada. Yo hace tiempo que me sobra todo. Yo soy administrador de lo que digo que es mío. Todo se queda y uno se va. Yo no he visto un entierro con una caja de seguridad al lado. No hay. Entonces, hay que estar claro que uno es un simple eslabón en una continuidad. Y yo lo que espero es que la familia le dé continuidad a los valores que nos dieron origen. Sí, yo estoy de acuerdo. O sea, Adelante, doctor. Estoy en la misma línea que él. Lo que sucede es que hay algo más detrás de todo esto, ¿no? Y es lo que tiene que ver con la preservación o el compartir. Cuando uno preserva ciertas cuestiones, se expone a un movimiento natural de desintegración. Es decir, aquello que se guarda termina pudriéndose. Hay que compartir. La materia viva hay que compartir. El no hacerlo convierte al que no lo hace en cómplice de ese desbarajuste. Entonces es importante compartir. Es importante dar pasos en ese sentido, asumiendo la responsabilidad que le toca a cada uno. Y la responsabilidad que le toca a cada uno es encargarse de uno mismo y del entorno circundante que tiene. Bien. Mientras eso no se haga, pues algo falla. Es decir, siempre se puede decir, soy dueño de mi silencio, ¿no? Y soy esclavo de lo que suelto, de mis palabras, de mis actos, etcétera, ¿no? Pero esto no se asume del todo. Falta el compartir. Hay que compartir. Bien. Es decir, ya que estamos en el mismo barco, estamos en el mismo crucero, no hay ninguna razón por la que los que participamos en el crucero estemos enfadados unos con otros.
Bien. Tenemos que aprender a convivir y a compartir. Doctor, en lo personal, ¿usted cree que hay vida después de esta vida? Y si hay vida fuera del planeta Tierra. Tengo un libro a punto de salir, que es un libro científico. O sea, mis libros hasta el momento son de dos tipos, ¿no? Por un lado han sido científicos y por otro lado son de autoayuda. Que hay vida fuera de aquí, yo creo que no se discute, no se puede discutir, o sea, es absurdo, ¿no? Los científicos están hartos ya de recibir pues meteoritos que impactan en las capas ionosféricas de la Tierra y que llegan a la superficie, pero que llegan calcinados a la superficie. Y cuando los científicos los recogen, pues se dan cuenta que esos meteoritos, a pesar de haber sido calcinados y de haber pasado por todo tipo de inclemencias, contienen todavía proteínas, aminoácidos, polipéptidos, virus, bacterias. Lo han resistido todo. ¿Sabe Dios desde cuándo vienen por ahí? Y alguien pone en duda la existencia de la vida. La vida es el fenómeno más común de todo el universo. Es presuntuoso, ¿no? Y yo pienso que absurdo plantearse que este lugar, un granito de arena en el cosmos, ¿no? En esta galaxia, que es considerada una galaxia pequeña, hay al menos 100.000 millones de sistemas estelares. Y de esos 100.000 millones de sistemas estelares, alrededor de un 85% tienen un cortejo planetario alrededor. Nos planteamos la posibilidad de que ¿Y la palabra infinito, qué significa para usted? La palabra infinito es el todo. Que no termina. Es el todo, no hay, o sea, no se puede medir el universo. El universo no está contenido en una caja donde dice, mire, es que ya tropecé con la pared, terminó aquí. No hay esa pared. Todo es infinito. Cuando yo hablo de esto, hablo de dos fuerzas. A una la llamo Padre Infinito y a la otra Madre Eternidad. Todo es eterno. ¿Y el libro de qué habla, doctor? Ahora le voy a comentar. Y lo que respecta a nosotros no somos un cuerpo. Nosotros, lo que somos nosotros está dentro de nosotros. Es una esfera vital y es inmortal. Cuando alguien le pregunta, por ejemplo, si estamos hablando de un libro, ¿quién es el autor de este libro? ¿A dónde señala uno si quiere decir, el libro es mío? ¿A dónde señala? ¿Señala a la cabeza? No. Señala aquí, al centro del pecho. Es mío. Ahí es donde radica la esfera vital. Hay una esfera vital que es inmortal. Lo que no es inmortal es el traje, el cuerpo. Eso puede durar más o puede durar menos. Se va el cuerpo, pero no la esfera vital. Entonces, el libro que yo estoy haciendo es un libro basado, bueno, pues el típico principio científico que descansa, ¿verdad?, en todo lo que tiene que ver con las encuestas, ¿no? Yo he sido diplomático mucho tiempo, he viajado por todo el mundo y eso me dio oportunidad, pues, de entrevistar a unos y a otros. Y el libro básicamente habla de lo que sucede antes de nacer y después de morir. Sí, pero precisamente, ¿qué cambio espera usted para la humanidad en cuanto en el porvenir y en cómo van las cosas entonces? ¿Usted piensa que quizás el ser humano de hoy en día no es, en cuanto a su forma de pensar, lo que era antes? Es decir, ¿puede haber hacia dónde nos llevará la evolución? Bueno, si hablamos de la humanidad refiriéndonos a esto que llaman la civilización occidental, sí, los civilizados, ¿no? Porque a los otros que viven en paz y tranquilidad no le dicen los civilizados, a esos les llaman los salvajes, ¿no? Con lo cual estamos hablando de una especie de contradicción curiosa, ¿no? Una imposición cultural. Entiendo los flujos de la inercia, como postulaba Isaac Newton, llevan a un quiebre de la humanidad, de esta humanidad, ¿no?
Es decir, entiendo que antes o después habrá un punto de sutura y de ruptura en el que suceda algún tipo de cataclismo social y haya que replanteárselo todo otra vez. Y pienso que vamos muy cerca de ese punto de convergencia donde saltarán por los aires pues muchas cuestiones que hoy consideramos como inherentes a la cultura en la que hemos sido criados, ¿no? Creo que habrá una ruptura. Doctor, para lograr difundir la luz y la paz, como dice la conferencia, ¿hasta dónde se necesita política y medios de comunicación? Bueno, los medios de comunicación para mí es lo que más se necesita, más que la política. Porque los políticos... Y a través de la política no se puede imponer eso o ayudar a que se... La política ya vemos que dura 4 años. Porque si eso se pone en las escuelas, imagínese usted. No, la política dura 4 años. Sí, aquí. Aquí, o 6, pero ¿qué más da? Pero los medios de comunicación son eternos. A la persona que posee un canal o que tiene un medio, no se le somete a elecciones, está ahí permanentemente. ¿Y quiénes son los verdaderos maestros del pueblo? ¿Los políticos o los que están todos los días en televisión, prensa, radio, etcétera? Doctor, yo difiero. Esos son los maestros. Doctor, yo difiero. Un día de poder político puede más que un siglo de medios de comunicación. No. Bueno, pregúntale a Sáñez. No, es que yo creo que son cosas distintas. O sea, el político, pues aparentemente gobierna, pero todos sabemos quién está detrás. ¿Quién está detrás? O sea, un presidente del gobierno es quien verdaderamente gobierna. ¿En dónde descansan los verdaderos poderes? Pues descansan en los empresarios, en algunos intelectuales, o sea, son los que realmente están siempre ahí, no están sujetos a elecciones, ¿no? Perfecto. Ahora, en política lo que sí tenemos, hay ciertos barómetros que saltan a la vista y que nadie comenta nunca, ¿no? Un partido político en el poder apuesta por el futuro o apuesta por el presente. ¿Qué es el futuro? La educación de los niños. Ellos son el futuro. Partida presupuestaria para la educación de los niños, 4, 5, 6%. Esa es la apuesta. Bien. Doctor. A partir de ahí todo es posible. Doctor, vamos a repetir la 10ª conferencia, los detalles, por favor, y que nos pongan en pantalla la Pues promoción. nada, yo invito a todas aquellas personas de buena voluntad, independientemente del giro que tengan, de su credo, de su condición, les invito a que participen de alguna manera. Se encontrarán con más de 50 ponentes de todo el mundo, muy cuidadosamente seleccionados, que les van a hablar pues de todas estas cuestiones que tienen que ver con la paz y con la luz. A cambio les vamos a entregar pues un libro, un álbum musical para su entretenimiento y sobre todo, lo más importante, les vamos a entregar una diplomatura de asociado universitaria que van a tener sin más por el simple hecho de asistir. Los derechos de asistencia hasta finales de este mes son de $150 USA y después en agosto serán de $200. Claro, si uno extrapola esto a lo que puede costar una diplomatura como esta, avalada por 3 universidades, una dominicana, una mexicana, otra norteamericana, pues nos encontramos con que esto realmente es un regalo, ¿no? Pero esto es lo que queremos hacer, o sea, esto no es para enriquecerse ni para más nada. Entendemos y queremos que esto sea un servicio social y no solo local, sino internacional. Todos son bienvenidos, incluso pueden hasta gestionar formas de pago, si no disponen en ese momento. Y bueno, por lo demás, pues que nos visiten o que entren en nuestra página que se llama paxluxmundi.net, ahí verán a todos los ponentes que han sido invitados. Y
y pueden dirigirse a nosotros también por email a pax@luxmundi@gmail.com. A partir de ahí pues les atenderemos con muchísimo gusto y estamos seguros que hay un antes y un después. La conferencia, al menos eso es lo que ha sucedido en las 9 anteriores, la conferencia cambia destinos, cambia el mundo de las personas. Bien. Todos coinciden en eso, o sea, no es lo mismo la persona cuando entra que cuando sale. Gracias. No puedo decir mucho más. Gracias. Doctor Ángel Luis Fernández, médico, psiquiatra y presidente de la Fundación IAI. 1 a 1. 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 Luz y paz. Conferencia Mundial de la Paz y de la Luz. Gracias, doctor.